Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Voy a mandar la descripción con este GeoGebra. Para encontrar este coso, este applet de GeoGebra, busquen lo siguiente, o busquen homotesia de triángulos y debería aparecerles. Me quedé con la cuestión abajo. Entonces, vamos a partir con ejercicios, que es la parte fuerte de hoy y es la parte que les va a entretener porque involucra un montón de cuestiones peludas. Ya, no era eso. Este presentador. ¿Por qué no me deja? Permiso. Iniciar presentación. Oh no. Esta cuestión no quedó bien. Ya. Entonces, el trazo de la figura AB, en la figura 6, el trazo AB y CD están en 6 es a 1. Y AC con CD, con DB están en 3 es a 2. Eso. Continuar la sesión. Continuar. No me quiere funcionar esto. La vida es horrible. Entonces, ¿cuál es? Daniel Esteban, todos estaban hablando cosas censuradas. ¿Cuál es la respuesta de esto, aparte que ya se la di? Fíjense en lo siguiente: que AB con CD estén en esa razón, quiere decir que AB y CD estén en esa razón, quiere decir que CD es 6 veces más chico que esto. Eso quiere decir que esto es un sexto de AB. Un sexto de AB. Y AC y DB estén en razón 3 es a 2. Quiere decir que dentro de estos dos, este vale 3, este vale 2, proporciones, eso sí. Esto vale 3 veces DB. Y esto vale 2 veces AC. No, estoy anotando algo muy mal. Quiere decir que para una medida común, X, esto vale 3 veces X, el AC, y esto vale 2 veces X. En el fondo lo que estamos haciendo es que entre los dos, AC más DB, hay 5X a repartir, 5 distancias a repartir, de las cuales AC se lleva 3 y DB se lleva 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa acá? Que en CD tenemos un sexto de la longitud total. Eso quiere decir de que nos queda 5 sextos de AB a repartir.
Y convenientemente también tenemos 5 magnitudes a repartir. Tema, ¿cuál de las siguientes son verdaderas? ¿Es verdad que AB y DB están en 3 a 2? AB es la siguiente. AB es la magnitud grande y DB es la magnitud pequeña. ¿Es verdad eso? No. ¿Por qué? Porque esto es 2 es a 6. 2 es a 6. Lo voy a anotar ahí un 6 gigante para que se vea mejor. Y esta no es. Fíjense, dos magnitudes quedan 5 a repartir, eso quiere decir que esto es 2 sextos de AB. Y borramos todo. Y vamos a volver a anotar todo. Porque nos está quedando horrible. Entonces esto vale 2 veces AB. Y esto vale 2 sextos. Esto vale 1 sexto. Y esto vale 3 sextos de AB. Dejé todas las magnitudes en un factor común, que en este caso sería AB, que me quedó horrible anotado dentro de esta cuestión. Entonces, AB y AC están en 4 a 3. AC y AD. Entonces, AC es este de acá, AB es este de acá. Eso es cierto. AD y AC. Luis dice que es verdad. Fíjense bien. AD, ¿cuál es AD? Es el grande. Quiere decir que todo este de acá AD es igual a 4 veces una magnitud cualquiera, 4 sextos de AB, y AC, que es toda esta magnitud, AC, y esto es 3 sextos. Parece ser verdad la B. Lo vamos a dejar ahí. Ahora, CD y AD. Estos ejercicios son bastante lateros. Están en 1 a 3. CD es esta magnitud acá. Voy a ocupar goma. ¿Tengo goma acá? ¿O no tengo goma? Rayos. Rayos. Voy a tener que volver a borrar. Voy a tener que volver a borrar. Ya. Entonces, parece ser esta. Esta no es. CD, estamos viendo esta magnitud. Este es 1, este es 2 y este es 3. Voy a dejarlo así. 1, 2 y 3. 1 sexto, 2 sextos, 3 sextos. CD es la parte de acá, 1. Y AD es 4. Esto es 1 a 3. No, debiera ser 1 a 4. No es. CB y AC es 3 es a 2. CB, fíjense bien, tenemos una magnitud de 3 y AC una magnitud de 3. O sea, esto debiera ser la mitad. Ahora, claramente esto no es 3 a 3, sino que es 3 es a 3. O sea, 3 es a 2, sino que es 3 es a 3. Lo siento. AB es todo esto, las 6 magnitudes, y DB es 2. Ahora, DB teníamos que DB vale 2 y esta cuestión dice 3. Entonces, no es. Entonces, todos estaríamos votando por la opción B. ¿Sí? Ya. No funcionó mi técnica, pues cabrón. Yo le marqué la E y nadie me dijo la E, era la B.
Era la B. Permiso, voy a rayar ahí. Era la B. La marqué mal, chicos, disculpen. Pero sí es la E. O sea, es la B. No es la E. Esa diapositiva no debería existir. Ignoren esta parte. Eso no es. Esto sí es. Tienen toda la razón. Y me di cuenta ahora. Eh... Ah. Por favor, no ignoren lo que acaban de ver hace 2 segundos, que aparte de que estaba yo rabiando. Eh, Vamos terminando esta parte. Y fíjense en esta parte donde hablamos de homotesia. Esta sí sé que está bien porque esta sí la hice de memoria. Vean lo siguiente. DEF y ABC son figuras. Es el homotético del triángulo ABC. ¿Qué quiere decir? Que a ABC le aplicaron una homotesia con 4 y menos 1. Con el centro de homotesia acá. ¿Cuál es la razón de homotesia? Fíjense bien. ¿Cuál es la razón de homotesia? Ahora, dentro de la respuesta, claramente ahí dice un medio, 13 a 1, qué sé yo. Pero por ejemplo, en el caso de que estuviera la respuesta y estuviera asumamos que la respuesta es 1 es a 5 y estuviera 5 es a 1, ¿cómo sé cuál es la respuesta, profe? Tienen que saberlo de la siguiente forma. Leamos de nuevo el enunciado. Si en el gráfico de la figura 10 el DEF es el homotético del triángulo ABC, ¿cuál es la razón de la homotesia? O sea, ¿a cuál se le aplicó la homotesia? Se le aplicó al DEF y se obtuvo el ABC. Eso quiere decir que la homotesia... disculpen, se lo estoy proponiendo al revés. Eso quiere decir que a este triángulo, al ABC, se le aplicó la homotesia al DEF y se obtuvo el DEF. A este triángulo de acá se obtuvo este triángulo de acá. ¿Cómo lo saben? Porque dicen que DEF es el resultado, es el homotético del triángulo ABC. ¿Ya? Esa parte me interesa que quede claro por si en algún momento a alguien se le ocurre poner, asumiendo que esto fuera 1 es a 5. Probablemente me estoy rayando encima de la cara. 1 es a 5 y estuviera también en la respuesta 5 es a 1. Entonces no sé cuál responder, es así. DF o lo homotético, entonces como este es más grande, la razón como este es más chico, entonces la razón debería ser 1 a 5 y no 5 a 1. Obviamente esto no es 5 a 1, pero no importa. Ya, ¿cuál es la razón de la homotesia? ¿Cómo saber cuál es la razón de la homotesia? Fíjense en esto, porque acá no hay mucha información. O sea, claro, esto sería re fácil si en el fondo nos dijeran dónde está ubicado este punto A, dónde está ubicado este punto D. Pero no lo sabemos. Entonces no podemos llegar y decir como, la distancia es 5 y la distancia acá es 3, entonces es 3 a 5. No podemos hacer eso. Lo que sí tenemos que fijarnos es que nos dan el centro de homotesia. Lo rayé encima. 4, menos 1. ¿Qué quiere decir esto? Que esta distancia, esta cuestión que está en el punto 4, menos 1, quiere decir, fíjense acá, ¿cuánto hay entre este y este? ¿Cuánto hay entre este y este? ¿Cuánto hay entre este y este? Entre 4 y 6. ¿Cuánto hay entre 6 y 8? ¿Cuánto hay entre el centro de homotesia y los puntos de allá? O sea, en particular el punto B. Está
6 unidades hacia arriba. Y está 4 unidades hacia la derecha. Voy a ponerlo como vector. Un vector U. Con su rayita. Ese punto se traslada para allá. Y entre medio de estos dos está los puntos, el punto homotético de este, el E. Entonces, ¿cuál es la razón de esto? ¿Será 3 a 1? ¿Será 1 a 1? Descarta el tiro 1 a 1. ¿Será 1 esa raíz de 2? Entonces, acá es donde de nuevo nos volvemos a apoyar de cierta forma en tales. Perfecta mi raya. Excelente. Déjeme intentarlo de nuevo. Bueno. Ya. Ahí está más o menos decente. Quiere decir que esta distancia está en la mitad de esta otra distancia. Fíjense, el punto medio. Este es el punto medio de 5,8, de la distancia de 5,8 a 4,1. ¿Se acuerdan que hablamos de distancia en la clase de el lunes número 20 y algo? Bueno, 2 lunes, o un lunes. El lunes pasado. El lunes pasado estábamos hablando de distancia. Bueno, podríamos mover este centro de homotesia, aplicarle una traslación y después sacar el punto medio, que nos acomodaría más. Ahora, si se fijan, 2, 2, 3, 3. Hay un patrón común y ese patrón común nos está indicando lo siguiente. De que esto es el punto medio y esta es la distancia media de esto. Eso quiere decir que todo esto es 2 y este pedacito chico es 1. Y eso se conserva para esta distancia, para esta distancia, para esta distancia, para toda esta distancia. Me emocioné, disculpe. Más la dislexia. Entonces, ¿cuál es, si del triángulo grande nos deja el triángulo pequeñito acá? Si se fijan en la distancia, que era la mitad, eso quiere decir que la opción es la opción A. Nico, lo siento, pero te equivocaste. Le insisto en esto. Le insisto en que el punto de homotesia estaba en el 4 y estaba en el menos 1. Este punto de acá. La distancia de acá a acá es 2. La distancia de acá a acá es 2. La distancia de acá a acá es 3. La distancia de acá a acá es 3. La distancia entre este punto y el centro de homotesia en las I es 6. La distancia entre este punto, fíjense, estamos viendo solamente las I de estos puntos que estoy rayando. La distancia entre este punto y este punto en I es 3. La distancia entre este punto y este punto en I es 6. La distancia entre este punto y este punto en X es 2. Y entre este y este son 4. Entonces, de todo esto concluimos que... Oh, de nuevo. Ya. Si tiramos la mejor recta... Ay, ay, ay. Me había quedado decente la recta más encima. Ya. Si dejamos la mejor recta ahí... No, bueno. Ahí sí nos da que esto es el punto medio entre el punto B y el centro de homotesia. ¿Cómo lo comprobamos? Comprobámoslo formalmente haciendo esto. Voy a rayar acá encima nomás y voy a poner distancia entre 4,1 y el punto 5,8. Entonces tenemos el punto 5,8 y el punto 4,1, 4, menos 1. El punto medio de esta cuestión es 9. Va. No es 9. Punto medio entre este y este nos queda aquí. Entre esto y esto hay... ¿Cuántas distancias? Hay una... ¿Qué estoy viendo mal? 5,8 y 4, menos 1.
Ah. (8,5) y 4,-1. Ahora sí. El punto medio entre estos dos es... Ahora sí, me disculpa. Restamos este con este nos da 4. Restamos este con este nos da... -1, 6. Y los dividimos por 2. 4 medios por 6 medios y nos da el punto 2,3. Restamos y dividimos por 2 a cada una de las coordenadas y nos da que esto es 2,6. Me equivoqué en algo ahí. 2,6. Me equivoqué en algo. El tema es que sí da. Lo siento, JM. Agradecemos. Disculpen por ese arrebato matemático, chicos. Pero volvemos a la pregunta de desafío. Para esta pregunta de desafío va a ser bastante desafiante. Y se la traje hecha paso a paso. Siento que me achiqué. La traje hecha paso a paso para lo siguiente. Ignorando los últimos 5 minutos donde estuve intentando explicar cosas que no valió la pena si es que no sabían punto medio de cosas. El tema es este. El triángulo ABC. Ah, sí, se me ha olvidado. Admisión 2017 en Facebook. Gracias a la Universidad Mayor. El triángulo ABC de la figura 9 tiene puntos medios en M y N, son puntos medios, con sus lados respectivos. D está en AB y P está en CN. Eso quiere decir que está por ahí. R en M y N y DP es perpendicular a CB y te dicen después, te dan un par de medidas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? ¿Qué vamos a hacer en esta parte? Aparte de entrar en pánico, porque este es el ejercicio más peludo que pude encontrar en la vida. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En primer lugar, vamos a tomar enunciado por enunciado. Primero enunciado, de que estas cosas son semejantes. Segundo enunciado, el área del triángulo es tanto. Tercer enunciado, CN es igual a tanto. Entonces, fíjense en esto. Primer enunciado, nos están pidiendo que el triángulo, comprobar que el triángulo rojo, el grande, es semejante al triángulo azul. ¿Ok? ¿Cómo llegamos a eso? Para esta parte vamos a usar dos propiedades que exactamente, por eso he entretenido este ejercicio, ya que vamos a fijarnos en primer lugar en este triángulo. ¿Se fijan? ¿Callaron o no? ¿Se dieron cuenta? ¿Le pegaron el looking? Simplifiquemos un poco el dibujo para que nos demos cuenta de un par de cosas. En primer lugar, las cosas que están en intento de morado son... Esto antes era el triángulo rectángulo. Fíjense ahí, que por ahí es el triángulo rectángulo, las figuras, triángulo ABC, los puntos medios, CD, bla bla bla, si CD, bla. Entonces pasa lo siguiente. Tenemos este triángulo y tenemos el triángulo rectángulo acá y el triángulo rectángulo acá. No sabemos la tercera medida del triángulo ABC. Así que, ¿qué es lo que hacemos? Formamos el triángulo rectángulo acá, formamos el triángulo rectángulo acá y decimos, obviamente, de que este más este ángulo forman 90 grados. ¿Por qué? Porque teníamos que este más este ya formaban esta cuestión. Entonces, volvemos a copiar este ángulo acá, y este ángulo acá, este ángulo acá, y este ángulo acá. Y después vamos achicando cada vez los triángulos. En el fondo lo que hacemos es que como A más B más C son 180, alfa más beta más gamma son 180,
volvemos a aplicar esa misma cuestión y como tenemos los 90 ahí, chao. ¿Y cuál es la siguiente gracia de esto? ¿En qué siguiente triángulo nos vamos a fijar? Acá, ojo, queremos llegar al azul. Vamos a tomar la siguiente. Ahí. Ah, pucha, detenido al tiro. Vamos a tomar esa parte. Oh, esta parte quedó sin rayos. Vamos a tomar esta. Por enunciado nos dicen que esto es perpendicular. Como esto es perpendicular, quiere decir que... Ahí está. Ahora sí. Quiere decir que este ángulo, como es el mismo, o sea, como es el mismo ángulo acá, este perpendicular, este ángulo con este ángulo son congruentes. Entonces, continuamos con todo el show de querer llegar al triángulo grande, o sea, al triángulo azul, al PRN, y volvemos a hacer el mismo. Como esta cuestión también es perpendicular acá, acá y acá, entonces este es semejante con el anterior, con el de acá. Y nos queda que nuevamente usamos la última parte que es peluda de todo esto. Que nos dicen, porque ya no tenemos más triángulos rectángulos que armar, ya no tenemos más cosas que usar. Hasta que leemos la parte donde nos dicen que M y N son puntos medios de los lados. Esta parte era de semejanza de triángulos cuando construíamos cosas con tales, que como esto es punto medio de este lado y este es punto medio de todo este lado, quiere decir que esto está en 1 es a 2. O sea, esta es la mitad, 1, y esto es el 2. Esta es la mitad, 1, y esto es el 2. Como le decía hace un rato, de que le debía la justificación formal por tales, esta cuestión es paralela a esta. Esa justificación la puede encontrar con un teorema de semejanza de triángulos que es horrible y que si quiere se lo lee, pero el sufrimiento va a ser suyo. La demostración por tales vamos a repasar tales en la próxima clase, así que no entre en pánico mucho. Y como esto es perpendicular a este, quiere decir que este triángulo, o sea, este ángulo que se copia acá, este ángulo de acá, como estos son paralelas, este ángulo café se va a copiar acá. ¿Ahí está? Sí, ahí está. Ojalá se alcance a ver bien en su casa, cómodo, esta parte café con esta parte café, esta parte morada con esta parte morada. Espero que lo pueda ver bien. Y como tenemos los dos triángulos, o sea, tenemos el ángulo café, el ángulo morado, quiere decir que las dos cuestiones eran semejantes. El triángulo grande con el triángulo chico sí era semejante, por todo lo que ya explicamos, que después se puede pegar un rewind en YouTube y revisarlo bien. Y vamos a pasar rápidamente porque estamos medio pasados de la hora. Estamos medios, nomás estamos como 5 minutos, estamos pasados de la hora. Y nos queda que el área del triángulo ABC es 18 raíz de 2. ¿Cómo hacemos esta parte? Esta parte es la otra parte peluda. Y tenemos que fijarnos en semejanzas de cosas y en razones y proporciones. Nos dan los siguientes datos. Nos dan este, 4 centímetros, y nos dan este de acá, 8 raíz de 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Vamos a, como ya sabemos que estas cosas son semejantes, que podemos armar triángulos semejantes acá, entonces vamos a cachar que la parte morada es semejante con la parte morada y este es con la parte amarilla. ¿Cuál es la gracia de esto? Que estos están en la misma proporción. Como tenemos un triángulo rectángulo acá, tenemos 4, 8 raíz de 2 y 4 al cuadrado nos da 16, 8 nos da 64 por 2, nos da 128, 128 más 16 nos da 144, y 144 en raíz porque era Pitágoras nos da raíz de 144, 12.
Si no me entendió nada de lo que acabo de recitar, fue triángulo de horas porque esto es rectángulo, nada más. ¿Cuál es la gracia de esto? De que como lo morado con lo morado es semejante, eso quiere decir que están en la misma razón o proporción que lo amarillo con lo amarillo. Fíjense, CD con AC, esta parte de acá, con esta parte de acá, esta parte de acá, con acá, y resolvemos rápidamente. Disculpen que me haya apurado tanto, pero la clase está como tardía. Y obtenemos que, haciendo esta misma proporción, reemplazando los números, obtenemos que CD vale 3 raíz de 2. Ese 3 raíz de 2 implica de que el área total... Ya, sí, este 3 raíz de 2 implica de que tenemos que, esta parte de acá, el CD, que era una altura, por la base, que era, está mal esta cuestión, esto debería ser AC. Esta base, por esta altura, como esto es perpendicular ahí, entonces tenemos que es 3 raíz de 2 por 12 y nos da 6 raíz de 2. Como esto es un triángulo, tenemos que dividir por 2 esa área y nos da 18 raíz de 2, que era lo que nos habían dicho en el enunciado 2. En el enunciado 3 es gratis, porque nos dicen que M y N son puntos medios. Eso mide 2, así que la otra cuestión, 6 de distancia. Esa parte está regalada. CN, fíjense acá, que era este con todo esto. Y como ya habíamos calculado este, que era 12 completo, entonces teníamos que todo esto valía la mitad, porque N era punto medio. 1, 2 y 3, entonces la respuesta. Échele ojo la parte más peluda de esto, para ir cerrando la clase. Estaba revisando preguntas. Esta parte era la que tenía. La parte de los triángulos, obtener que esto era punto medio, puntos medios, esto es perpendicular a esto. Esa era la parte más peluda de todo el ejercicio. Y las preguntas. Ya. El ejercicio que me emocioné, que me refería a este ejercicio, vamos a darle una vueltita antes. Y vamos a hacer lo siguiente. No vamos a usar el coso que aparecía allá porque era muy feo. Y vamos a usar esto como centro de homotesia, o sea, como uno de los pedacitos del triángulo. Y vamos a copiar el triángulo acá. Y vamos a poner el centro de la homotesia acá en 4, menos 1. 4, menos 1. Este estaba en 6,2 y este estaba en 8, 8, ¿cuánto era? 1, 8. 5. 8,5. Ahí sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La intención de nosotros... De nuevo. Ya, ahí sí. ¿Qué es lo que pasa? Como estos centros de homotesia, este es el punto que nos daban y este era el otro punto que pongámosle cualquier cosa, X. Para obtener el punto medio entre esto y el centro de homotesia, tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que hacer 8 menos 4, restar las coordenadas en X, restar las coordenadas en Y, 5, menos 1, más 1, y dividir todo por 2. Dividido 2. Menos 1, menos 4. Estoy haciendo algo super mal. Sí, estoy haciendo algo super mal. No se suman, se suman, disculpen. Era suma, no resta. Eso estoy haciendo super mal. Ahí está. 8 más 4. Ahora sí, nos da 12. 12 dividido 2, coma. 5 menos 1 nos da 4 dividido 2. Y el punto medio entre estos dos sería 6,2. Que justamente concluye eso. La fórmula de punto medio es la siguiente.
por si no se lo saben. X, y y A, B. El punto medio entre X, y y A, B es sumar las coordenadas en X, sumar todo lo que esté en X, sumar todo lo que esté en Y y dividirlo por 2. El punto medio. Ahora, claramente coincide con esto, y en el fondo esta es una forma de comprobación. ¿Cómo deducir esto? Fíjense, ¿cuánto es la distancia entre este en X? Entre esto y esto son 2 unidades. 1, 2. Esto en X es 4. Hay un punto en 4, hay un punto en 6 y hay un punto en 8, que es el punto final. En Y tenemos que hay un punto en... Creo que me estoy rayando la cabeza. En menos 1. Hay un punto en menos 1, hay un punto y hay un punto en 5. Cada uno de estos puntos están en distancia 3. La distancia entre el punto original y el centro de homotesia es 6. La distancia entre esto y esto son 3. Entonces eso quiere decir que esto es 3 es a 6, o sea, 1 es a 2. Acá también. 2 es a 4, 1 es a 2 de nuevo. Ojalá que les haya quedado mejor, chicos. Esa parte de restar, tengo que sacar de nuevo. Pero, lo de restar se resta por lo siguiente. Como es suma solamente, fíjense que este centro de homotesia está en 4, menos 1. Por eso resté. Porque son las coordenadas en Y, 5 y menos 1. Coordenada en Y de B, centro de homotesia menos 1. Por eso se restó. Porque es 5 más menos 1. Eso. Dividido 2. Todo eso. Ojo, pongan el paréntesis al 5 menos 1. Y eso. Había dejado un correo por si tenían duda existencia, que era patoprofe.puntaje nacional. Se lo anoto en el chat mejor, chicos, porque ya estamos pasaditos. Un abrazo para todos, que estén muy bien, ojalá les haya quedado más claro. No hay más preguntas y nos vemos la otra semana, ahora septiembre. Prepare la chicha, la empanada y nos vemos. Vamos a seguir con geometría. Un abrazo para todos. Chau, chau. Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.